tenía necesidades hasta hace muy poco tiempo. Uno crece, yo, como dice mi mamá a veces, ¿verdad? Crece uno como animalito, ¿verdad? Ni cuenta se da qué necesidades tiene uno. Sabe que cuando tiene hambre come, que cuando tiene sueño duerme, pero no sabe de más qué necesidades más tiene su cuerpo, qué necesidades tiene su alma, qué necesidades tiene su espíritu, o mucho menos, si ni siquiera sabemos que tenemos espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando ahora sobre descubriendo nuestras necesidades, para que entendamos un poquito más de lo que es, de lo que se trata. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia, nos ayude a entender su palabra y que sea su espíritu revelándola a nuestro espíritu, fortaleciéndolo y ayudándolo a tomar el lugar que le corresponde. Si se unen conmigo en oración, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Ponemos tu palabra en tus manos, Padre, rogándote, precioso Dios, que sea tu Santo Espíritu impartiéndola, Padre bendito de gloria, que no haya nada, ningún estorbo en mí, precioso Dios, para que tu palabra, precioso Dios, con claridad sea, precioso Dios, presentada, precioso Dios, para que venga, Señor, a nuestro espíritu y fortalezca nuestro espíritu y lo vivifique. Así, precioso Dios, lo ponemos todo en tus manos, cancelando toda distracción, cancelando todo estorbo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vamos a ver Oseas 4:6 y vamos a leer la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora vamos a estar leyendo unas versiones o unos versículos en la traducción lenguaje actual, porque a veces me sale esa versión muy clarita, ¿verdad? Entonces, como es muy clarita, y yo sé, estamos acostumbrados a la Reina Valera y a mí me gusta muchísimo la Reina Valera, pero a veces encuentro unos versículos que digo, ay, ¿por qué no los pongo así? Aunque mi hija me regaña y me dice, ay, tú pones unos acá y otros allá, pero es que me hace muy clarita y digo, es como robarles que no se las ponga así, ¿verdad? Entonces vamos a leer la traducción lenguaje actual y dice la palabra del Señor: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Mire, y qué tremendo está. Es tremendo eso, ¿verdad? Porque nosotros quizás no entendemos, o miramos, pero no miramos, como dice la palabra, como ciegos miramos, pero no entendemos. ¿Cómo están nuestros hijos alejados de los caminos de Dios, verdad? Cuando pudieran estar sirviéndole al Señor en su juventud, que es cuando tienen más fuerza, ¿verdad? Pero están más apartados. Y es algo que el Señor nos está como llamando la atención. ¿Por qué? Porque olvidamos los mandamientos de Él, entonces tenemos que volver a ello. Tenemos que regresar a todo esto, ¿verdad? Y vemos la introducción y nos dice: todas las personas tenemos necesidades que han sido puestas en nosotros por Dios. Cuando estas son suplidas con el amor, la aceptación y la seguridad que necesitamos, nuestras vidas se desarrollan positivamente en todas las áreas de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando no, ¿verdad? Ahí es donde está el problema y vamos a verlo al ratito. Vamos a leer Filipenses 4:6 y también en la traducción lenguaje actual leemos y dice la palabra del Señor: no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Mire, no se agarren nada más lo que necesitan y corran y no vuelvan, no, y sean agradecidos, ¿verdad? Eso es algo que el Señor anhela, que seamos agradecidos, que tengamos un corazón agradecido. Punto número 1, todas las personas tenemos necesidades. No hay nadie que no tenga necesidades, ni yo que pensaba que ni siquiera sabía que era eso, ¿verdad? Pero de todos modos, aunque yo no lo sabía, aunque yo no lo entendía, estaban dentro de mí. Muchas personas tratan de suplir sus necesidades de maneras inadecuadas. Unas personas roban para suplir sus gustos o necesidades económicas. Otros engañan para suplir sus necesidades afectivas, que son las necesidades de aceptación y realización. Estas maneras no son saludables y siempre dejan personas heridas y lastimadas. Mire, es tan cierto eso, ¿verdad? Pero yo no entendía por qué las personas mienten. Es únicamente para suplir una necesidad que ellos tienen. La necesidad de ¿qué? De aceptación y realización. ¿Qué es lo que anda buscando alguien que miente? La atención de la gente.
llamar la atención de la gente, ser aceptado por la gente, que la gente esté pendiente de él. Y si dice la verdad, quizás siente, no voy a captar la misma atención, pero si dice algo, como decía uno de mis tíos en aquellos tiempos, decía algo exagerado, si dice algo exagerado, entonces la gente pues se va a ir a poco de veras y está ahí atenta, ¿verdad? Entonces aprenden eso y van creciendo y van desarrollando esa habilidad de llamar la atención por medio de eso, ¿verdad? Del engaño, de la mentira. Pero es para suplir esa necesidad que quedó en ellos vacía desde antes. Y como no la han podido suplir, no han sabido cómo, vienen a tratar de llenarla con eso, aunque les digo, nunca la van a llenar. Porque mire, una mentira trae otra. Una mentira desata otro montón de mentiras. Porque si cuenta una mentira acá y luego alguien que va y le dice, oye, es verdad que aquello y aquello, y luego usted dice, sí es cierto, vieras que sí, cuántas mentiras ya dijo ahí, ¿no? Para cubrir aquella. En vez de decirle, no, nomás se me ocurrió decir eso, pero la verdad no sé ni por qué lo dije. Entonces ya ahí, pero no, va a cubrir aquella mentira con más mentiras y va desatando más mentiras. La forma en cómo se relaciona una persona con otra determina el comportamiento de la persona. De la manera en cómo mira y enfrenta la vida determina en gran parte su temperamento o carácter. Como nos miramos y sentimos a nosotros mismos determina la reacción que muestra en nosotros si nuestras necesidades han sido suplidas o no, mire. Eso va determinando, o sea, cuando alguien ya conoce de estas cosas, nomás al mirar a la persona ya sabe, y aunque uno no sepa, de todos modos sabe que esa persona algo le está pasando, que algo no está bien, porque no han sido suplidas sus necesidades, entonces están ahí. Hay personas que por la forma en cómo fueron educados, tratados, y se acostumbraron o se acomodaron a vivir con poca o con mucha atención, para sus necesidades, ellos aprendieron a adaptarse a las circunstancias. Cada necesidad primaria es muy importante, pero es posible que en forma individual cada una de ellas cambie de orden o de importancia de acuerdo al temperamento de cada persona, a la situación de que está viviendo en ese momento, al género, a la edad, al estado civil, entre otras cosas. Pueden cambiar nuestras necesidades, ¿verdad? Todos tenemos las mismas necesidades, pero pueden cambiar. A unos puede ser que tengan más necesidad de algo y otros puede ser que tengan menos necesidad, aunque las dos personas hayan sido criadas en la misma familia, en la misma casa, por los mismos padres, por causa de que a lo mejor en el lapso de que estaba embarazada la mamá, tuvo más afecto o estuvo más tranquila, esa persona nace con una estima más alta. Y una persona que estaba a lo mejor sufriendo problemas cuando estaba embarazada, ese bebé nace ya con una predisposición a tener las necesidades más profundas. Y a veces no entendemos eso, ¿verdad? Y cuando nacen los niños, este chillón, ¿verdad? ¿Por qué llora tanto? Porque hay una necesidad en él que no ha sido suplida. Quizás hay carencia de amor. Cuando estaba en el vientre de la mamá, él tuvo temor. Hay niños que han haber tenido problemas, la madre en el embarazo que estuvo a punto de abortar por perder el bebé, ¿verdad? Por X razón. Y esos niños salen como muy asustadizos. Quieren estar prendidos de la mamá y fíjense qué tremendo porque salen con una deficiencia grande de inseguridad y eso les causa muchísimos problemas porque todos queremos que nuestros hijos sean los mejores hijos del mundo, ¿verdad? Que sean el ejemplo en todo y pues no, ¿verdad? Porque Dios es grande y poderoso y a todos nos dio carencias para que nadie crea que es la última Coca-Cola del desierto. Y por eso el Señor nos hizo así, ¿verdad? Pero es Dios obrando en nuestras vidas. Segunda de Pedro 1:15, también en la traducción lenguaje actual, nos dice, por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzándose para hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. Mire, tenemos que procurar. ¿Qué quiere decir procurar? Buscar conocer a Dios. No quiere decir que,
a leer la Biblia ahora y ya. No, es buscar, conocerlo. Lee un pasaje y le está pensando y está meditando y diciendo, y Señor, ¿por qué dice tu palabra así y así? Este pedacito no lo entiendo, revélamelo. Y mire, téngalo por seguro que cuando vaya usted a la iglesia, cuando menos se acuerde el pastor o el que está predicando, va a estar hablando sobre aquello que usted no entendía. Y ahí le va a dar luz. O por medio de otra cosa, o la misma palabra, otra vez abre la Biblia en otro lado y le va a dar más luz a lo que no entendía antes. ¿Pero por qué? Porque usted le está pidiendo, le está rogando. Veamos 6 necesidades primarias que por lo general todos tenemos. Número 1, la necesidad fisiológica. ¿Quién no tiene esas necesidades, verdad? Todos tenemos necesidad fisiológica. La necesidad fisiológica incluye alimento, ropa, salud, energía para vivir, recreación, distracción, diversión, comodidad, tiempo de relajamiento, convivencia con otras personas, comunicación con los demás, necesidad de apoyo, necesitamos también ser apoyados, y también de dirección, de estímulo y disciplina. Mire qué tremendo, disciplina también. Yo le preguntaba al Señor ahora, le decía, Señor, ¿por qué yo veo? Porque ahorita vamos a leer lo que causa cuando la persona no ha sido suplida en esas áreas. Y yo le decía, Señor, ¿por qué yo veo que falta, esto que está diciendo aquí, le falta a esta persona? Y luego entonces yo entendía, bueno, no entiendo. Yo decía, no entiendo por qué si no tuvo esa falta en lo económico, en nada de esas cosas, todo fue suplido. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y mire aquí lo que dice, disciplina. A veces le damos demasiado a las personas y no hay disciplina. Entonces eso también causa carencia. Porque al no disciplinar, porque mire, disciplinar no quiere decir pegarle a los niños. Disciplinar quiere decir educar, corregir. Entonces a veces ahí nos ha fallado. Y yo creo que a mí me falló mucho ahí, porque a veces los vemos que van bien y se hacen una cosita que se nos hace muy pequeñita, que hicieron mal, se las dejamos pasar. No los corregimos. Entonces no los estamos disciplinando. Entonces creo que ahí a lo mejor fue donde a mí me faltó. Y ahí está mi mamá, ¿verdad? Mirándome muy así, me faltó. Okay, vamos a ver lo que pasa. Dice, al no suplirse estas necesidades surgen en nuestras almas pensamientos, sentimientos y emociones que producen hambre y sed, tanto física como de atención emocional. También causan enfermedades, debilidades, incomodidades, sueño, o sea, mucho cansancio, mucho sueño, aburrimiento, desánimo, cansancio, frustración, dolor y falta de motivación. Todo eso surge por causa de la falta de lo que el de la filosófico, que es las cosas que pudieran ser, decir, alimento, ropa, todo eso, pero no, porque también encierra disciplina. Y a veces le damos todo lo demás, pero no damos la disciplina adecuada. Porque el grito, la nalgada, eso no es disciplina. Disciplina es lo que les dije antes, corregir, enseñar. Mira, así no se hace así. Y otra vez, mira, así no se hace así. No que burro ya te dije que así no, ¿verdad? Sino que corregir para que puedan crecer motivados, puedan ser enseñados. En 2 de Pedro 1:3 nos dice la palabra del Señor, y también la leemos en la traducción lenguaje actual, dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Mire, ¿para qué nos eligió? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahora con nosotros? Nos está corrigiendo. Porque si no nos corrige, no podemos ser parte de su reino. Y eso es lo que está haciendo. La segunda necesidad es la inseguridad. Esa es la segunda necesidad. La falta de seguridad nos lleva a tener dificultades para aceptar los cambios. Por naturaleza nos apegamos a las tradiciones, a los moldes
a nuestras formas de vivir y de hacer las cosas, a nuestras pertenencias, aunque ya no sirvan. Yo no sé si usted conoce a alguien que sigue guardando cosas y aunque ya no sirven. Mis hijos me dicen, ma, ¿para qué quieres eso si tienes 2 años con él guardado y no lo has usado? Aunque ya no sirvan, ahí las seguimos teniendo guardadas, ¿verdad? Relaciones que no nos gustan ni nos convienen, a trabajos donde no nos sentimos bien ni nos dan oportunidad. La razón es que nos hacen sentir seguros, preferimos quedarnos como estamos. Lo hacemos todo de la misma manera, aunque nos cueste más, solo porque los cambios no nos hacen sentir seguros. Entonces nos quedamos ahí atrapados en lo mismo, ¿verdad? Por la inseguridad que hay dentro de nosotros. Y el vivir con sentimientos de inseguridad puede llevarnos a un estado de preocupación, confusión, duda. Siempre nos sentimos en peligro, con ansiedad, con miedo a la pérdida, sospechamos de todo, ¿verdad? Siempre estamos pensando, y hay personas que tienen problemas graves en eso, siempre están pensando que alguien les va a robar, que alguien les va a pasar, que algo les va a pasar. Siempre tienen miedo, se sienten continuamente amenazados y amenazan a los demás para obtener lo que quieren. Sienten que todos lo persiguen o buscan hacerles daño. Están siempre a la defensiva, con angustia, caen fácilmente en enfermedades nerviosas. Si la persona es muy insegura, será muy fácil para que el temor al fracaso o al qué dirán que nunca pueda emprender nada nuevo en su vida. Será fácil que caiga en el caos, en el desorden, y que sea parte de su entorno, ya que muchas de sus decisiones son reacciones automáticas provocadas por la inseguridad. Un día quieren una cosa, al otro día quieren otra y no están seguros de qué es lo que realmente quieren, ¿verdad? Ahora dicen una cosa, mañana dicen otra. Y es una inseguridad horrible. Yo la viví, esa inseguridad horrible, porque cuando estaba, y mi mamá está ahí, ¿verdad? Cuando estaba, era chiquita de edad, estaba niña, cuando yo estaba creciendo, mi papá tenía un problema grave de inseguridad. Ahora estaba bien emocionado que iba a sembrar, que iba a hacer esto, que iba a hacer aquello, que iba a arreglar la casa o iba a hacer una casa, y bueno, bien emocionado, y todos estábamos ahí esperando, y al siguiente día o a la tarde llegaba y decía que todo ya no había servido para nada y que se venía para Estados Unidos. Y así lo hacía. Era una inseguridad tremenda, no sabíamos qué iba a pasar al siguiente día. Y es por eso, porque hay esa inseguridad en la persona. Santiago 1, versículos 7 y 8 nos dice, también lo leemos en la traducción lenguaje actual, dice: la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Mire qué tremendo. ¿Y sabe qué pasaba con mi papá? Estaba allá, ni sembraba, ni hacía nada, se venía para acá y tampoco le rendía mucho que digamos. Entonces, o sea, ¿por qué? Porque la inseguridad que él operaba en él, ¿verdad? Cuando nos sentimos inseguros, se produce en nosotros un sentimiento de confianza. Cuando nos sentimos seguros, se produce en nosotros un sentimiento de confianza, de serenidad, de armonía, de estabilidad, de tranquilidad, de orden, de protección, de familiaridad, franqueza, tranquilidad y satisfacción. Todo eso opera en una persona que tiene seguridad. A mí me gusta tanto ver las personas seguras, ¿verdad? Que no tienen miedo. A mí me da confianza cuando veo a Sandra que ahora hace una cosa y mañana está haciendo otra, y con una tranquilidad. Y Sandra, pero si no te sale, sí me va a salir. Y ella la hace y le sale bien. ¿Por qué? Porque tiene seguridad que le va a salir bien. Pero pues todos necesitamos esa seguridad en nosotros mismos. Pero ¿por qué es que no tenemos esa seguridad? Porque no tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Entonces, como la seguridad viene de Dios, nosotros estamos inseguros. Porque no tenemos nuestra confianza fija en Dios. Tenemos nuestra confianza en un humano como la tenía yo. Yo tenía mi confianza puesta en mi papá. Aunque le voy a decir una cosa, que mi papá,
lo miraba más como un hermano, porque nunca estaba ahí, y aparte no se relacionaba conmigo como padre e hija, era más como un hermano, como yo me sentía más hija de mis abuelos que de mi papá. Entonces, mi papá era como un hermano para mí, pero yo sabía que era mi papá. Y yo creía, fíjense, que no me había hecho falta, que no me había lastimado ni dañado la carencia del cariño, del cuidado del padre, porque yo tenía a mi abuelo. Y anoche estaba yo leyendo esto a pedacitos y estaba ahí viendo y me entendí que sí me había hecho falta esa carencia, porque era como que había un vacío ahí y yo no lo quería mirar. Como que yo me volteaba para el otro lado y lo cubría con lo de mi abuelo. Mi abuelo era mi abuelo, pero mi papá era mi papá y yo tenía esa carencia, esa necesidad de tener esa relación de padre a hija. Yo no conocía esa relación hasta que, yo creo que hasta poquito tiempo antes que nos viniéramos para acá. Una vez que me enfermé y me puse muy enferma y él se preocupó tanto por llevarme al doctor porque yo tuviera mis medicinas y todo eso, ahí fue donde yo sentí que era como mi padre, que me protegía, que me cuidaba en ese tiempo. Y fíjense algo bien bonito, antes de él partir, un día yo fui y le estaba dando comida y como él ya no miraba, le daba la comida, se la ponía en la mano para que él se la comiera y estuve ahí dándole su comida y dándole su comida y al final que le di la comida me da un beso en la mano. Yo no me recuerdo que mi papá me hubiera dado un beso nunca y me dio un beso en la mano. Eso, ay, casi me salieron las lágrimas ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios no se me salieron, pero sí sentí algo bien, pues fuerte, ¿verdad? Que me diera un beso en la mano, me agarró la mano y me dio un beso. Y yo me quedé. ¿Fue cierto esto o no fue cierto? Pero sí, ¿por qué? Porque le digo, yo no había tenido esa relación así. En Romanos 8:32, también lo leemos en la traducción lenguaje actual, nos dice, Dios no nos negó ni siquiera a su hijo, a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, así que también nos dará junto con él todas las cosas. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Dándonos seguridad, ¿verdad? De que Él está con nosotros, de que Él, mire, aun cuando mi papá no me dio lo que yo necesitaba, Dios está ahí para suplírmelo ahora. Entonces yo ya no puedo seguir excusándome con la carestía de lo que me faltó con mi papá, porque ahora conozco a Dios y Dios llena ese hueco, ese vacío que quedó. Es algo que el Señor viene llenando. La tercera necesidad que tenemos es el amor, que para mí yo estaba pensando en la mañana, para mí es como la primera necesidad, pero entendí por qué, porque va como bajando, ¿verdad? Y ahí va, y es la tercera necesidad, el amor. Mire lo que le pasa a una persona que carece de la aceptación y del amor. Se verá envuelto en sentimientos de rechazo, amargura, soledad, abandono, aislamiento. El rechazo produce heridas muy profundas en la vida de la persona que no se siente amada. La depresión es una de sus reacciones, mire. Cuando una persona está sumida en depresión, generalmente es porque no tiene el amor que necesita. Como yo cuando no tenía esa relación con mi papá, yo sentía algo, pero era como que lo ignoraba, como cuando usted tiene un montón de ropa sucia ahí, se voltea para el otro lado y si no está. Y yo sentía algo ahí, como un pozo vacío, pero como que yo lo ignoraba, lo trataba de tapar, de cubrir, y anoche que estaba yo leyendo esto, leí unos pedacitos y me quedé pensando y diciendo, Señor, yo no tuve el cariño de mi papá, de mi mamá cuando yo era chiquita, porque, tápenle los oídos a mi mamá, no era muy afectuosa que digamos cuando era chiquita, ¿verdad? Yo no me acuerdo de que ella me haya abrazado y dado un beso jamás. Yo no me acuerdo de eso. Hasta ahora de grande se la pasa apapachándome. Entonces, y yo estaba en el baño, ¿verdad? Y me iba a meter a bañar y estaba reflexionando en eso y decía yo no sufrí eso, Señor, porque yo no tengo rechazo. Yo crecí, bueno, el amor de mi abuelo suplió toda esa carencia y todo. Y mire, como si el Señor me dijera, ¿y ese hoyo que tienes ahí qué? Dije, ay, Señor, perdóname. Porque sí, ahí está ese hoyo. Ahí estaba, porque anoche salió con el favor del Señor. Así que, sí, esa carencia se surge y se queda ahí. Aunque lo ignoremos, ahí está.
metido. Necesitamos sacar eso de ahí para que podamos vivir la vida plena que el Señor tiene para nosotros. La persona rechazada se vuelve dominante, con falta de amor, con espíritu de crítica, incomprensible, intolerancia hay en esta persona, de desaprobación, la censura, lo censura todo, le es fácil aceptar la crítica y el rechazo de sí mismo, pero porque el amor y la aceptación no los puede manejar, no puede aceptarlos. Está condicionado a recibir crítica, a recibir rechazo. Eso lo puede sobrellevar, sabe cómo manejarlo. Pero no sabe cómo manejar que alguien le dé un halago, que alguien le dé, por decir así, si a mí alguien me decía, qué bonito su vestido, en aquellos tiempos, yo no hallaba qué hacer. No hallaba dónde meterme, no hallaba, ¿será que me queda feo? Pero me están diciendo. Y no hallaba qué hacer. En vez de gracias. Era todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? No hallaba qué hacer. Yo ahí no hallaba dónde meterme porque me decían que qué bonito vestido. O cualquier cosa que me dijeran que traía bonito. Yo no hallaba qué hacer con aquello. Porque pensaba, bueno, a lo mejor me queda mal. Y es porque estaba eso en mí, nada más que yo lo tenía tan bien escondidito, ¿verdad? Que no salía. La persona rechazada puede sentir más seguridad en un ambiente donde hay rechazo y crítica, porque sabe cómo manejarlo y no le cuesta trabajo relacionarse en este ambiente, se siente familiar, es lo que conoce. Entonces se queda ahí. Yo no sé si usted ha visto a personas que están viviendo una vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y ahí siguen. Y reniegan y se enojan y dicen esto y dicen lo otro, pero siguen ahí. Porque esa persona está acostumbrada al sufrimiento, al dolor, y entonces siente que sabe cómo manejarlo. Y no sale de esa situación, porque se siente cómoda ahí. Y se siente incómoda. Fíjese, ya hace mucho tiempo yo leí un libro de una persona que lo escribió. Ella estaba relatando su propia historia. Decía ella que cuando ella era jovencita, ella fue abusada y maltratada por su papá, por su abuelo y por uno de sus hermanos. Y entonces ella, después de grande ya, se casó y era un hombre muy bueno, que la rescató de las calles. Y entonces él trató de levantarla, ¿verdad? Y ella sentía que ella era muy poca cosa para él. Y sentía que ella le hacía daño a él al quedarse con él. Entonces ella provocaba que él se enojara con ella para que él la dejara. Y lo consiguió. Y nada más era por el daño y el sufrimiento que había vivido a lo que ella estaba acostumbrada. El buen trato la hacía sentir incómoda. No lo podía resistir, no podía soportarlo. Yo no sé si ha visto gente que usted va a darle un abrazo y no lo pueden recibir. Lo sienten mal, ¿verdad? Que les den un abrazo, se sienten mal, porque están acostumbradas a esa manera de vivir, de maltrato. Y mire, hay personas que usted les dice una cosa y no les acaba de decir la cosa cuando ya le están contestando. Están bien acostumbradas, adiestradas a devolver el golpe rápido. Como dijo un hombre una vez, dijo, y le di doble para que sepa. ¿Por qué? Porque están adiestrados así. Y siguen en esa condición de vida porque es lo que conocen. Mientras su corazón no sea sanado, no será capaz de aceptar el amor de Dios ni de los demás. El amor es el combustible que vivifica nuestras vidas, produce sentimientos de seguridad, de aceptación. Esto ayuda a sentirse apoyado, a comprendido, motivado por el poder, para poder, involucrarse, a participar de cualquier necesidad. Cuando una persona, estas personas son incapaces de ofrecerse a hacer algo, se sienten tan limitados que prefieren a los demás, ahí están los demás. Pero cuando ya la persona es sanada, entonces ya se siente libre para involucrarse en cosas, para servir. La persona que se siente amada, le es fácil recibir halagos y corrección, porque sabe que todo es por su bien. El amor provoca un ambiente de intimidad y sinceridad que nos prepara para recibir consolación y restauración.
En Primera de Pedro 4:8 nos dice la palabra del Señor, y también la leemos en la traducción lenguaje actual. Sobre todo, ámense mucho unos a otros, porque el amor borrará los pecados. Mire, ¿qué es lo que nos hace vernos bonitos unos a los otros? El amor. Porque pecados y errores cometemos todos los días, cada ratito. Pero cuando hay amor podemos orar, ¿verdad? Si yo le veo a alguien que va rengueando mucho, el Señor, sánale ese pie para que camine bien. Y si yo veo que a alguien le duele la cabeza, el Señor, sánale la cabeza. ¿Por qué? Porque estoy sobrellevando la carga de la otra persona. No estoy criticándola, de seguro que hizo algo malo y por eso anda así. ¿Por qué? Porque estoy sobrellevando su carga, ¿verdad? Estoy amándolo y sé que tiene necesidad, así como yo alguna vez tengo necesidad de que alguien ore por mí, ¿verdad? Tengo mucha necesidad de que todos oren por mí. Y eso es algo que todos necesitamos, pero cuando nos estamos viendo solo lo malo, no podemos ver la necesidad de la otra persona, sino que estamos viendo solo los errores. La necesidad número 4 es la buena autoestima. No es orgullo, es buena autoestima, que es muy diferente, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de respeto. La falta de respeto provoca muchos problemas en las relaciones interpersonales y una baja autoestima. El respeto hacia sí mismo nos edifica, ayudándonos a ver el valor de los demás y sus necesidades. Mire, si no tenemos buena autoestima, no podemos ver la necesidad de las otras personas. Solo nos estamos mirando a nosotros mismos. La falta de respeto hacia sí mismo destruye y denigra, provocando que el egoísmo y la tiranía tomen control de su vida. Donde falta el respeto, no falta el pleito, el insulto, la ofensa, provocando la destrucción de la seguridad y la autoestima, dando lugar al egoísmo que busca suplir solo sus propias necesidades. Mire, eso es lo que pasa cuando hay una baja autoestima, una mala autoestima. La buena autoestima es una buena imagen de sí mismo, que produce en nosotros sentimientos de confianza, respeto, reconocimiento, positivismo, honor, éxito, prestigio, victoria. Nos lleva a alcanzar logros, reconocimientos, credibilidad, y nos hace personas diestras y competentes. Mire, cuando nos sentimos incompetentes, ¿por qué es? Porque hay baja autoestima. Eso nos hace sentir incompetentes. Gálatas 4:7 nos dice, y también lo leemos en la traducción lenguaje actual, ustedes ya no son como los esclavos de cualquier familia, sino que son hijos de Dios, y como son sus hijos, gracias a Él tienen derecho a recibir su herencia. Mire, entonces ya no tenemos que sufrir, sino que tenemos que hacer, bueno, reclamar la herencia que el Señor nos ha dado y que el enemigo anda, mire, usándola bien a gusto. Porque si nosotros no la tenemos y ya Dios nos la dio, ¿quién la está usando? El enemigo. La necesidad número 5 es la autorrealización, el sentirnos realizados. Yo no creía que había tanto problema en alguien que no se siente autorrealizado. Mire lo que pasa, el aburrimiento, la inmadurez, la dependencia. La dependencia de que siempre está dependiendo de los demás. Eso es lo que es. El estancamiento e indiferencia son algunos de los sentimientos que se producen en la persona que no ha alcanzado la autorrealización. Su vida se vuelve una costumbre, siempre haciendo lo mismo, sin sueños ni metas. Solamente trabaja por existir, mire, nada más un poquito, nomás para que le alcance. El egoísmo es común en él, ya que no invierte ningún esfuerzo para su futuro o por los demás, llegando a tener una vida improductiva y defensiva. Busca solamente su comodidad, hace todo con el más mínimo esfuerzo personal. Este tipo de persona cae en el engaño de creer que una vida pasiva y con comida es sinónimo de autorrealización. Por eso no sale de esa situación, porque cree que eso, nomás teniendo comida y estando pasivo, contento, tranquilo, ahí en paz, que nadie lo moleste, ya con eso tiene
para ser autorrealizado. Es el engaño que el enemigo le ha puesto. Los dones y capacidades nos ayudan a desarrollarnos en distintas áreas de nuestra vida, nos hacen sentir realizados, dándoles propósito a nuestra vida para alcanzar logros, metas, conquistar retos o cumplir sueños que producen en nosotros un sentir y satisfacción de plenitud. Conforme nos desarrollamos, la creatividad en nuestras vidas va creciendo, llevándonos a la madurez y la independencia. Mire, cuando empezamos a hacer cosas y nos vamos dando cuenta, yo soy capaz para hacer esto, y hago otra cosa y yo también puedo hacer esto. Lo que a mí no se me da el canto todavía no me sale como debiera, ¿verdad? Ahí sigo tratándole y sigo luchando ahí. No, un día ya me van a oír ahí cantando como los ángeles. En el nombre de Jesús. Así que nosotros necesitamos sentir esa autorrealización. La autorrealización nos hace sensibles, espontáneos, flexibles, nos lleva a caminar con determinación y seguridad, nos hace conscientes de la realidad y produce en nosotros el deseo de suplir las necesidades de los demás sin esperar reconocimiento ni remuneración. El hecho de suplir las necesidades de los demás y desarrollar nuestras capacidades crea en la mayoría un sentimiento, una satisfacción de poder que no tiene precio, ¿verdad? Porque el sentirse útil, el sentirse que puede hacer las cosas, eso le da satisfacción y ya no va buscando que le paguen, lo que quiere es servir, lo que quiere es ayudar. Y eso es algo que nos da cuando somos personas que hemos tenido la autorrealización. En Filipenses 4:13, también lo leemos en la traducción lenguaje actual y nos dice la palabra del Señor: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Mire, no tenemos por qué estar sufriendo, Cristo nos da la fuerza, entonces podemos salir de ese pozo también. Esta necesidad es la más grande de todas y es la falta de conocer a Dios. Esa es la sexta necesidad. Y para mí es la más importante, ¿verdad? Porque al no conocer al Señor estamos faltos en todo lo demás. Gálatas 4:8 nos dice en la traducción lenguaje actual, también lo leemos: antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Mire, así estábamos antes cuando no conocíamos al Señor, esclavos de dioses falsos. No solo de las estatuas, no solo de Dagón, ¿verdad? Como que lo tumbó y lo dejó ahí sin manos, pero de nuestros propios, de esclavos de lo que había dentro de nosotros, de nuestras propias necesidades. Éramos esclavos de nuestra propia necesidad y ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿Qué es lo que origina esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué tanta pesadez? ¿Por qué tanto adormecimiento? Pero no me doy cuenta qué es lo que pasa dentro de mí. Porque no le pregunto al Señor y no busco en el Señor, ¿verdad? Y la gente que no conoce al Señor, pues menos. Ahí nomás sigue sufriendo y sufriendo y sufriendo, como mi papá. Él no conocía del Señor en aquel tiempo. Él vivía como vivía y quizás él creía que así era normal. Que era la vida normal, que así se vivía. Porque, pues no sé, pero eso pienso yo que él pensaba, porque yo no miré nunca que él buscara ninguna ayuda. No hay nada con lo que podamos llenar el vacío que se produce en el corazón por la falta de conocer a Dios. Y por no tener una relación íntima con Él, podemos tratar de llenarlo con cosas materiales, con diversiones, con amor de otras personas, con logros, con reconocimientos, o aún con obras de caridad. Hay mucha gente que hace obras de caridad, se pone a hacer esto y aquello para dar a la gente, para ayudar a la gente, pero eso no les llena el vacío que tienen, porque lo que llena el vacío es Dios, conocer a Dios. Esto puede hacernos sentir bien por un ratito nada más, ¿verdad? En el ratito que lo estamos haciendo, pero luego cuando llegamos a la casa y que todas las luces se apagan, ahí tenemos otra vez el hueco, el dolor. Pero si queremos sentirnos completamente, si queremos sentirnos completos, necesitamos reconocer que nuestra mayor necesidad es la de conocer a Dios a nivel personal, aprendiendo a caminar en su perfecta voluntad. Conocer a Dios a nivel personal nos
produce paz interior y un sentimiento de propósito para nuestras vidas. Nos impulsa a hacer cambios, a realizar cosas que nunca imaginamos hacer, mientras vamos viendo cómo nuestras vidas son sanadas y restauradas por el amor y el poder de Dios. Mire, cuando va uno conociendo del Señor, nuestras vidas van poquito a poquito siendo sanadas y restauradas. Si yo no hubiera estado preguntándole al Señor esto anoche, yo me hubiera muerto con ese vacío. Pero como yo, por la gracia del Señor, me fui, porque el Espíritu Santo es bueno y Él le da en algo y no suelta hasta que sale, ¿verdad? Y entonces Él me estaba trayendo, acordándome de lo que había estado leyendo, y yo empecé a pensar en eso y a preguntarle al Señor, y ahí me mostró todo lo que había. Para ser un buen edificador del reino de Dios tenemos que conocer nuestras necesidades para suplirlas apropiadamente. Podría ser que no todas las necesidades sean suplidas por las personas que esperamos, pero Dios nos hace saber pero Dios conoce y sabe cuáles son nuestras más profundas necesidades, y no hay nada que Él pueda suplir. Mire, a veces creemos que nuestro cónyuge tiene que suplirnos las necesidades. Él no puede, porque Él está a lo mejor tan vacío como nosotros. Entonces, ¿qué va a suplir si no tiene? ¿Cómo? Yo le decía a alguien, me dijo algo y le dije, no, pues si no le puedes sacar jugo de naranja a un limón. ¿Cómo le vamos a sacar, y menos juguito de manzana, verdad? ¿Cómo le sacamos algo a alguien que no tiene? No podemos, y a veces somos injustos, ¿verdad? Queremos que aquella persona provea para nosotros lo que necesitamos cuando no tiene. ¿Cómo yo le exigía a mis papás que me dieran todo lo que tenía cuando ellos no tenían? Cuando ellos no habían sido suplidos de sus necesidades, yo creo que ni siquiera sabían ellos que había esas necesidades que tenían que suplirse. Entonces, era injusto de mí exigirles eso, ¿verdad? Pero eso no venía a justificar o no venía a impedir que yo creciera con esa necesidad. Porque aun cuando ellos no suplieran, cuando ellos no supieran cómo hacerlo, o no tuvieran la forma cómo suplirla, igual la carencia estaba ahí. Porque es algo que ya venía conmigo, ¿verdad? Es una necesidad de suplirse, de llenarse ahí, eso que se hace falta. Filipenses 4:19, lo leemos en la Reina Valera, versión 1960, nos dice la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire qué bonito. ¿Quién es el que suple todas las cosas? Todas. No dice esto, aquello o aquello, todas. Eso es el Señor. Entonces en el Señor tenemos que buscar que Él nos supla, que Él nos llene de su amor, que Él llene todos los huecos que hay dentro de nosotros para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en sus manos de Él. Cuando Él viene a ser el Señor de nuestras vidas, no solo nos da una nueva identidad, un nuevo valor, un nuevo propósito de vida, nos da su amor que es eterno, viene como proveedor, como nuestro refugio y paz como nuestro consolador, y nos lleva a vivir una vida en abundancia. Mire, no más que no le hemos conocido, ¿verdad? Por eso es que no hemos disfrutado de todo lo que Él tiene para nosotros. En Isaías 41:11 nos dice la palabra del Señor: he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Mire, qué promesa tan grande. Entonces, ¿quién nos puede hacer la guerra? Nadie, pero yo le voy a recordar una cosa, dice la palabra, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hasta decir que alguien viene, que tiene sangrita y carnita, con él no es la guerra, es con lo que está operando a través de esa persona. Entonces, pero el Señor promete que no nos van a poder hacer. Mire lo que dice en el 12, dice: buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Mire, es para aprendérnoslo de memoria y ponerlo ahí enfrente, ¿verdad? Donde vamos a pasar cada vez y estarlo recitando, y son como nada todos los que me hacen la guerra. Y son como nada, son como cosas que no son, así que se van y no me siguen molestando. Así tenemos que agarrar la palabra del Señor como es,
palabra del Dios vivo, palabra de un Dios que no se arrepiente de lo que dijo. Pero nosotros a veces nomás la leemos y, está bonita. Y hasta ahí. No, tiene poder. Es palabra de Dios y tiene poder cuando la creemos. Pero necesitamos eso, creerla. Mire lo que dice el 13. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Mire. Sí, mire, si viniera el presidente de esta nación y me dijera, no tengas miedo, yo te ayudo, yo saltaría de gusto, ¿verdad? Pero si me dice el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es el dueño de todo. Imagínese. ¿Quién puede hacerme frente? Si yo tengo esa seguridad, esa fe. No, eso es lo que nos falta, ¿verdad? Creer verdaderamente en el poder de su palabra. Dios es la fuente del agua viva que sacia la sed de nuestra alma, llena el vacío de nuestro corazón. No hay necesidad de vivir una vida insatisfecha. Cuando empezamos a caminar en el propósito de Dios, el fruto del Espíritu Santo se va reproduciendo en nosotros. En cada uno de nosotros existe una persona exitosa, talentosa, bella, que posee amor, reconocimiento, grandes talentos. Si aprendemos a suplir nuestras necesidades a través de Dios, siempre podremos sentirnos plenos, satisfechos, con un corazón agradecido, sin importar cuál sea nuestra situación que estamos viviendo en nuestra actualidad, en este momento. Porque esta situación que yo estoy viviendo en este momento es pasajera. Tiene que pasar. Y porque la palabra dice que el Señor me lleva de gloria en gloria en gloria. De aumento en aumento en aumento. Entonces lo que yo estoy viviendo ahora tiene que pasar y me va a dar el paso a un mejor tiempo. Si yo creo la palabra. Y si yo no creo la palabra, entonces yo voy a estar agarrada de las mentiras del diablo. ¿Y qué cree? Me va a llevar de peor en peor en peor. Porque va a la inversa. Y yo lo he creído, entonces ahí voy, de peor en peor en peor. ¿Por qué? Porque yo creo más la mentira del diablo que la verdad de Dios. Y si yo sé, mire, es que nosotros sabemos las cosas, pero no las ponemos en práctica. Si yo sé que Dios es todopoderoso y que al diablo también Dios lo hizo. Y lo destronó. Y lo puso bajo nuestros pies. Pero todavía le creo. Dígame por qué. Porque yo no lo entiendo. Porque esa vida hemos vivido. Así crecimos. Así fuimos enseñados. Entonces nos es muy difícil salirnos de ese cascarón y empezar a creer en la palabra. Por eso a veces como las gallinas, ¿verdad? Que tienen a estar empollando ahí los huevos, y hay huevos, hay cascarones que no se quiebran, entonces la gallina tiene que empezar a ayudarle. A veces alguien de afuera tiene que empezar a ayudarnos para que salgamos. Porque nos quedamos ahí hechos bolita. Nos está dando por todos lados, pero estamos hechos bolita. Y seguimos ahí aguantando. Y no es eso lo que nos ha llamado el Señor, ¿verdad? En Filipenses 4:11 nos dice la palabra del Señor. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire, cualquier cosa que estemos pasando, tenemos que estar con gozo y alegría y dándole gracias al Señor. Si es algo que no nos gusta mucho, bueno, decirle gracias, Señor, porque algo estoy aprendiendo de esta situación y es pasajera y tú ya me llevas para otro lado. Y yo te doy gracias por lo que viene. Muchas personas tratan de suplir sus necesidades de manera inadecuada. Las necesidades primarias generales que todo ser humano tiene son la fisiología, la seguridad, el amor, la buena autoestima, la autorrealización y la más importante de todas es el conocer a Dios a nivel personal e íntimo. En Filipenses 4:7 nos dice la palabra del Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? La palabra del Señor es muy hermosa y debemos de creerla y no solo creerla, ponerla por obra. Señor, porque tú dices en tu palabra, yo lo creo y yo lo hago. Y entonces cuando estamos en esa actitud, ¿usted cree que el enemigo puede levantarse en contra nuestra?
Necesitamos creerle. El versículo 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En lo bueno y no en lo malo. Dice, desecha lo malo y tenemos que vivir en lo bueno. Entonces, cuando vienen pensamientos negativos, pensamientos de dolor, pensamientos de sufrimiento, pensamientos de que te fijaste, que te dijeron esto y aquello y te quedaste callada ahí como tonta. Ay, sí que tonta yo. Ay, pero la vez que otra vez que lo vea le voy a decir esto y esto y esto y esto. ¿Qué está haciendo amargándose sola? Mi mamá decía, pelean sin gallo. Y sí es cierto, ¿verdad? Porque está amargándose uno solo. ¿A quién le está dando lugar? Al diablo. En vez de decirle diablo mentiroso, yo hice lo que Dios me ordenó que me quede tranquila, que me quede en paz, porque de Él es la venganza. Y Él es el que va a dar el precio. Así que yo espero en el Señor y tú te haces un lado. Y usted sigue con gozo y alegría. No le hace caso al diablo. Pero si usted le da ahí, lo olvide y ahí lo va a tener. Y al ratito va a estar llorando y sufriendo y metido en depresión. ¿Por qué? Por las mentiras que sigue creyéndole al diablo. Alguien que está derrotado. Alguien que no puede hacer más de lo que nosotros le permitimos. Mire qué tremendo. Nada más puede hacer lo que nosotros le permitimos. Ahora, si usted está sufriendo algo, dígale, Señor, ¿qué estoy permitiendo para pasar esto? Y bueno, este es el mensaje que el Señor nos ha dado esta noche. Si se pone de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita. Gracias porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú eres un Dios maravilloso, precioso Dios, y a ti te adoramos y te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, gracias, precioso Jesús, por hacerlo todo posible, mi Dios eterno, santo y maravilloso. Gracias, precioso Espíritu Santo de Dios, porque es usted, Señor, el que nos guía, el que nos edifica, precioso Rey Santo y Poderoso, el que abre nuestros ojos del entendimiento para que podamos entender con claridad, Padre, su palabra, precioso Dios Santo y Poderoso, para que podamos creerla, precioso Dios eterno Rey, y podamos ponerla por obra, precioso Dios. Le damos gracias, Padre bendito de gloria. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón si yo no he creído tu palabra de la manera que tú quieres que la crea. Perdóname, Señor, si la he ignorado y le he hecho caso al diablo con sus mentiras, con sus engaños, trayéndome sufrimiento, trayéndome dolor, manteniéndome en una vida derrotada. Yo te pido perdón. Te pido perdón si he guardado todas esas necesidades en lo profundo de mi ser y las he escondido ahí como si no existieran, pero me han estado dañando, me han estado perjudicando y no me han dejado avanzar. Yo te entrego esas necesidades. Yo te entrego todo resentimiento. Te entrego toda falta de perdón. Te entrego todo deseo de venganza. Y te ruego, Señor, que tú me perdones y que llenes cada necesidad con tu amor maravilloso. Señor, yo te ruego que tú sanes mi ser. Sana mi espíritu, sana mi alma, dale la paz que sobrepasa todo entendimiento. Permítele entrar en tu reposo para que transmita a mi cuerpo la fresca unción que tú estás derramando ahora en mi espíritu. Gracias, Señor, por traer sanidad a mis 5 sentidos físicos. Gracias, Señor, porque tú me sanas de todo temor,
al rechazo, de todo autorrechazo, de todo rechazo. Gracias porque tú me sanas de esas heridas de la falta de amor. Oh precioso Dios, yo te doy gracias porque tú vienes sanándome, fortaleciéndome, porque tú conoces exactamente qué necesidades quedaron en mí, aún desde el vientre. Y esas necesidades quedaron abiertas. Yo te las entrego y recibo tu paz, recibo tu amor, recibo tu aceptación. Tu palabra me ha dicho que a través de la obra de Cristo, tú me has llamado a ser tu hija. Yo respondo a ese llamado. Yo creo que soy tu hija, tu hijo. Yo creo, Señor, que tú me escogiste con un propósito divino y me enviaste a la tierra para cumplir tu plan y propósito que tú me diste desde antes de la fundación del mundo. Yo te creo, Señor. Ayúdame a caminar en la dirección correcta. Perdóname por cada vez que he caminado en direcciones opuestas a lo que tú has querido. Ayúdame para que pueda caminar conformada a tu plan y propósito que es para mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido todo y así lo recibo, cancelando todo aquello que quiera levantarse en contra de que se establezca en mi vida, en los míos y en lo mío, tu buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza. A Él le damos gracias y también le damos gracias a nuestros hermanos que están uniéndose con nosotros a través de las redes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en esta noche. Y a ustedes, mis hermanos, que el Señor siga obrando gloriosamente en sus vidas, que mañana se levanten fortalecidos para ir a trabajar sin que sientan sueño ni cansancio, descansados en el nombre de Jesús. Bendecidos, mis hermanos.